Venga, Arturo, vamos a hacer el análisis completo de la siguiente función. X menos logaritmo neperiano de X. Tenemos que estudiar el dominio, las asíntotas, puntos de corte, simetría y crecimiento. Creo que no me dejo nada, si no, luego lo vamos viendo. Venga, empezamos por el dominio. El dominio son los valores de X donde la función no existe. Tenemos que buscar dentro de la función qué valores hacen que no exista. Vemos y sabemos que dentro de un logaritmo no puede ser ni 0 ni un número negativo, ya que estos valores no existen. Por lo tanto, ¿cómo tendrá que ser lo dentro del logaritmo? Si ya habéis estudiado el dominio, sabréis que lo dentro del logaritmo, que es la x, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, el dominio será de 0 en adelante, todos los números positivos, es decir, de 0 hasta infinito. Paréntesis, y en el 0 pondremos un paréntesis también. ¿Por qué? Porque el logaritmo neperiano de 0 no existe. Y si metemos el valor aquí, la función no existiría, por lo tanto, lo tenemos fuera del dominio. Y ya, todo lo que vamos calculando, tenemos que tenerlo en cuenta para luego calcular el resto de cosas y el hacer el dibujo de nuestra función. De aquí podemos sacar algo ya. Estamos viendo que el 0 no está incluido. Por lo tanto, sé que x igual a 0 no lo podrá tener ese valor. Entonces, en x igual a 0 va a aparecer una asíntota vertical, que son rectas de la gráfica por donde no puede pasar la función. Pues esta función no podrá pasar por la línea recta x igual a 0. Y tenemos una asíntota vertical. Cuidado, siempre fijaros en el dominio. Por norma general, las asíntotas verticales suelen salir de funciones racionales, de funciones que son fracción. Pero veis que puede ocurrir que no. Entonces, si veis algún punto del dominio que está con paréntesis, quiere decir que no puede tomar el valor. Por lo tanto, será una asíntota vertical. Entonces tenemos ya nuestra primera asíntota vertical en x igual a 0. Asíntota horizontal. ¿Dónde tenemos asíntota horizontal? Será en y igual al límite cuando x tiende a infinito de la función, en este caso de x menos logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Si da un valor numérico, tendremos una asíntota horizontal en y igual a 3, por ejemplo. Pues tendremos en 3 una asíntota horizontal. Ojo, porque las asíntotas horizontales hay que estudiarlas cuando tienden a infinito y cuando tienden a menos infinito. ¿Vale? Esto está explicado en el vídeo de asíntotas, por si os interesa. Sustituimos y tendremos x, que es infinito, menos infinito. Tenemos un infinito de grado mayor en el logaritmo, por lo tanto será menos infinito. Ya estamos viendo que da infinito, no da un número, por lo tanto no habrá asíntota horizontal. Lo estudiamos cuando tiende a menos infinito. Sabemos que cuando hacemos a menos infinito, ponemos x tiende a infinito de la función cambiando los valores de x, menos logaritmo neperiano de menos x. Pero aquí voy a hacer un parón. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que la x tiende a menos infinito. Pero también estamos viendo en el dominio que la función solo va de 0 a infinito. Entonces en menos infinito no va a tener ningún valor. Por lo tanto no tiene sentido calcular esta parte de aquí. Solo lo he puesto para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que en otras funciones, que el dominio es todos los reales o que solo hay una asíntota en un punto en concreto, hay que estudiarlo cuando tiende a infinito y cuando tiende a menos infinito, ¿vale? Aquí ya hemos visto que cuando tiende a infinito, que si hay función, la y vale menos infinito y por lo tanto no tendríamos asíntota horizontal. Asíntota oblicua. Un segundo, voy a hacer una cuenta aquí. Vale, perdón. Aquí sería más infinito, ¿eh? Porque este valor quedaría mayor que el del logaritmo neperiano. ¿Vale? Sería más infinito. Luego lo veréis en el dibujo porque es más infinito. ¿Vale? Asíntota oblicua. ¿Cuándo tenemos una asíntota oblicua? Una asíntota oblicua, a diferencia de las asíntotas horizontales y verticales, que son rectas o en x o en y, es una combinación, es una recta oblicua. Es decir, que tiene componente x y componente y. Primero calculamos la componente m,
que es la pendiente de la recta. Es igual al límite cuando x tiende a infinito de x menos logaritmo neperiano de x partido de x, ya que m la calculamos haciendo el límite cuando x tiende a infinito de la función partido de x. X de mayor grado, x elevado a 1, entonces dividimos todo esto entre x menos logaritmo neperiano de x partido de x partido de x partido de x, donde nos queda, nos va a quedar 1, este infinito es mayor que el del logaritmo, por lo tanto queda 0, y este va a quedar 1, por lo tanto este límite quedará 1. Y tendremos definida la m de la recta de la asíntota oblicua, que es igual a 1 por x más n. ¿Cómo calculamos n? Con otro límite. Límite cuando x tiende a infinito de f de x, no lo voy a copiar porque si ya habéis estudiado la teoría, supongo que lo sabréis, de f de x menos mx, m es 1 por x. Hacemos este límite, veis que la x y esta x se me van a ir y me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de menos logaritmo neperiano de x. ¿A qué va a ser igual esto? A menos infinito. Como n da infinito, no hay asíntota oblicua. Si m no hubiese dado infinito, no habría asíntota oblicua. ¿Vale? Es decir, tanto en asíntotas horizontales como en oblicuas, en el momento en el que me dé un valor infinito, no existirá esa asíntota. ¿Vale? Ya hemos estudiado nuestras asíntotas. Nos hemos dado cuenta de que solo tenemos una asíntota vertical en x igual a 0 y de que no tenemos ni horizontales ni oblicuas. Recordad que si me hubiese salido asíntota horizontal, no tendría que estudiar la asíntota oblicua. Siguiente paso, puntos de corte. Y este ejercicio aquí también tiene una peculiaridad, porque ya en el dominio podemos ver que cuando la x vale 0, es decir, en este punto de aquí, no puede tocar la función. Hemos visto que teníamos una asíntota vertical. Por lo tanto, con el eje y no va a cortar. Con el eje y no hay punto de corte. No hay punto de corte. ¿Vale? Sabré que en otra función lo que habríamos hecho es dar el valor x igual a 0 y sustituir en la función. Y diríamos que y es igual, ya sabéis que f de x es igual a 0 menos logaritmo neperiano de 0. Y esto no existe, por lo tanto no hay ningún valor de y. ¿Vale? Punto de corte con el eje x. Sabemos que cuando corta el eje x, si corta este eje de aquí, el valor de la y es 0. En cualquier punto de aquí la y será 0. Por lo tanto, sería resolver esta ecuación. Igual a x menos logaritmo neperiano de x, donde la y va a ser 0 y x va a ser... Perdón, 0 igual a x menos logaritmo neperiano de x. Y aquí llegamos a una ecuación que espero que entendáis que no tiene solución, ¿vale? No hay ningún valor de x que cumpla esta igualdad. No hay forma de resolver esta ecuación. Porque por mucho que yo me quiera quitar el logaritmo, me lo quito con una exponencial, aplicando exponencial a ambos lados, me desaparece esto, y aquí me va a aparecer esto, ¿vale? Y como podéis ver, por mucho que yo sustituya el valor de x, nunca se va a cumplir esta igualdad. Por lo tanto, no va a haber tampoco punto de corte con el eje x, no hay punto de corte con el eje y no habrá punto de corte con el eje x. Ya tendríamos estudiado los puntos de cortes. Veis que de momento es un poco rara la función porque no tengo ni asíntota horizontal, ni oblicua, ni puntos de corte, ¿vale? Acordaos que en el punto de corte, que voy a borrar esto, vamos a ponerlo aquí, no puntos de corte. Siguiente paso, simetría. Venga, simetría. Ya deberíais saber que no es simétrica. Pensarlo. Pero aún así lo vamos a demostrar. ¿Vale? Pensar por qué no puede ser simétrica.
Luego os explico. F de x es igual a x menos logaritmo n/1 de x. Y sabéis que para que sea par, se tiene que cumplir lo siguiente, que f de menos x sea igual a f de x. Sustituimos por menos x e igualamos a la función. ¿Son iguales estas dos expresiones? No. Por lo tanto, sabemos que no va a ser par. Para ver si es impar, tenemos que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Operamos esta, que ya la tenemos aquí arriba, será menos x menos logaritmo neperiano de menos x igual a... Sabéis que esto es menos 1 por la función. Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por menos logaritmo neperiano de x, más logaritmo neperiano de x. Por si tenéis dudas, se lo pongo. Menos 1 por x menos logaritmo neperiano de x. Y esto veis que queda aquí abajo menos x más logaritmo neperiano de x. Vemos que esta expresión y esta no son iguales. Ojo, este menos y este menos no se puede convertir en un más, porque este menos está dentro del logaritmo. ¿Vale? Entonces vemos que no se cumple la igualdad, por lo tanto no es impar. Por lo tanto, esta función será asimétrica, que no tiene simetría. ¿Por qué sabía que era simétrica? Porque sabéis que la simetría par es con respecto al eje Y. Es decir, tiene que ser lo mismo a este lado que a este. Y yo ya sé que en este lado no tengo función, solo la tengo definida para allá. Por lo tanto, nunca podrá existir esa simetría. Y lo mismo ocurre con la simetría impar, que es con respecto al origen. Tendría que tener algo en la parte negativa y no lo tengo. ¿Vale? Aún así lo justificáis y estaría perfecto. Bien, no tenemos simetría, función asimétrica. Siguiente y último paso que vamos a ver. Crecimiento. Sabéis que para poner crecimiento necesitamos saber la derivada. Vamos a derivar esta expresión, que es el primer paso. F' de x. Derivada de x, 1 menos derivada del logaritmo neperiano de x, que sabéis que es la derivada de la función, partida de la función. Aquí tendremos la función derivada. La igualamos a 0. Y tenemos que 1 menos 1 partido de x es igual a 0. Hacemos mínimo común, que es x, y te queda x menos 1 partido por 0. Espero que me sigáis, ¿vale? Esto es 1, mínimo común x entre 1, x por 1, x entre x1 por 1, 1. ¿Vale? Esta x pasa allí multiplicando. 0 por x será 0 y nos queda que x es igual a 1. ¿Vale? ¿Qué era esto? Estos son posibles extremos. ¿Qué eran extremos? Pues posibles máximos o posibles mínimos. ¿Vale? Siguiente paso, construirnos la recta real. Una recta real en la que va a aparecer estos posibles extremos. X igual a 1 y 1. ¿Vale? También debería aparecer la asíntota vertical. Siempre recordar que en esta recta real, cuando estudiamos crecimiento, tiene que aparecer las asíntotas verticales. Serían 0. Y tendríamos que estudiar todos los intervalos formados. Si fuese otra gráfica en la que tuviese de menos infinito a infinito valores, estudiaría este intervalo, este intervalo y este intervalo. Habría 3 intervalos. Pero en este caso sabemos que para valores 0 hacia la izquierda, es decir, valores negativos, aquí la función no existe. Por eso solo tendríamos 2 intervalos. ¿Y qué estudiamos? La derivada en un punto intermedio entre estos dos. Pues cogemos 0,5, por ejemplo, ¿vale? Y nos va a quedar 1 menos 1 partido de 0,5, sería 1 menos 2, sería negativo. Por lo tanto, en esta parte de aquí, de 0 hasta 1, va a decrecer. Estudiamos este tramo de aquí, donde la derivada, cogemos un punto cualquiera, por ejemplo el 2, nos va a quedar 1 menos 1 medio, 1 menos 0,5, te queda 0,5 que es un medio, que es un valor positivo. Por lo tanto, en esta parte de aquí, la función crece. Entonces, si definimos nuestro crecimiento, diremos que la función crece de 1 hasta infinito y la función decrece de 0 hasta 1.
¿vale? Y tendremos estudiado el crecimiento. Dentro del crecimiento nos faltaría por estudiar máximos y mínimos, que sabemos que un máximo es cuando pasa de crecer a decrecer y un mínimo cuando pasa de decrecer a crecer. En este caso tendremos un mínimo. ¿En qué punto? En el punto x igual a 1. Y sabéis que un punto, un mínimo, es un punto que necesita tener su coordenada x y su coordenada y. Tenemos la coordenada x, sacamos la coordenada y, viniéndonos a la función original. Hacemos f de 1 será igual a 1 menos logaritmo neperiano de 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0, nos queda 1. Por lo tanto tendremos un mínimo, vamos a ponerlo aquí, en el punto 1, coordenada x, 1, coordenada y. Y aquí tendremos estudiado nuestro crecimiento. Y podremos dibujar nuestra función. Primera parte, dominio, de 0 hasta infinito. Ya sabemos que la función va a venir de 0 hasta infinito. Aquí no va a haber dibujo, no va a haber nada. Asíntota vertical en x igual a 0. Ya la hemos marcado, la tenemos ahí. Puntos de corte no tenemos nada marcado porque no hemos obtenido ninguno. Es asimétrica, ¿vale? Ahora lo veremos. Y tenemos un mínimo en 1, 1. Buscamos el punto 1, 1. 1, 1.